Windows 10 trae instalado un antivirus que es una opción totalmente válida como antivirus para nuestro sistema. Normalmente los usuarios siempre, la mayoría de los casos, siempre optan por instalar un antivirus de terceros, de una compañía de terceros, pero hay que saber que Windows 10 trae preinstalado ya por defecto un antivirus que además es una opción completamente válida y funciona bastante bien, todo hay que decirlo. Entonces, para acceder a las opciones de este antivirus de Windows, tenemos que ir aquí al menú de inicio y abrir lo que es el centro de seguridad de Windows Defender. Este centro de seguridad de Windows Defender es una aplicación que engloba diferentes herramientas relacionadas con la seguridad aquí en Windows. Por ejemplo, nos engloba herramientas, por ejemplo, como son el antivirus, como el firewall, como el control de aplicaciones, etc. Nosotros de aquí, de este centro de seguridad, solo vamos a ver realmente lo que tiene que ver con el antivirus, porque el resto lo vamos a ver más adelante. Entonces, para entrar en las opciones y poder configurar más a fondo lo que es el antivirus, vamos a abrir aquí este menú lateral y nos vamos a ir al apartado que dice Protección Antivirus. Aquí podemos ver, podemos ver y configurar todo lo que tiene que ver con el antivirus. Por un lado podemos ver historial de exámenes que se han realizado. Si pinchamos aquí vemos que se han encontrado 0 amenazas y se han examinado 6.632 archivos. Aquí tenemos un botoncito, por ejemplo, que nos sirve para realizar un examen rápido del sistema, para saber si tenemos algún virus. Podemos realizar un examen rápido y también podemos realizar un examen avanzado eligiendo esta otra opción de aquí. De esta forma podemos elegir entre lo que es un examen completo, un examen personalizado o un examen del antivirus sin conexión a internet. Simplemente elegiríamos la opción que quisiéramos y le daríamos a examinar. Con esto, haciendo tanto un examen rápido como un examen avanzado, lo que hace es que busca en nuestros dispositivos, de almacenamiento, si existe algún virus y, en el caso de que lo detecte, nos avisará y nos dará opciones para poder, ponerlo en cuarentena o poder eliminar el fichero o lo que convenga. Por otro lado, aquí tenemos este apartado que tiene que ver con la configuración del antivirus, que tiene diferentes opciones. Por ejemplo, por un lado tenemos la protección en tiempo real, que está activada y que se refiere, por ejemplo, a cuando accedemos a un fichero en tiempo real. Nosotros abrimos, por ejemplo, un documento de Word. Si ese documento de Word, por ejemplo, trae un virus, pues automáticamente con la protección en tiempo real el sistema nos avisará y nos dirá, este fichero tiene un virus, ¿qué hacemos con él? ¿Lo ponemos en cuarentena, lo eliminamos o la opción que convenga? Esto es gracias a la protección en tiempo real. Por supuesto, es muy conveniente tenerla activada para poder saber al acceder a un fichero si este fichero está infectado o no. La protección basada en la nube, que también la tengo activada, pues sirve para reforzar esa protección en tiempo real, ya que utiliza también los servidores de Microsoft enviando información sobre virus y sobre posibles virus. El envío de muestras automático lo que hace es que envía pequeñas muestras de ficheros que nosotros tenemos en nuestro equipo, lo envía a servidores de Microsoft y eso teóricamente sirve para poder detectar de una forma más eficaz los virus. Entonces, aquí según dice que nos preguntará si el archivo que necesitamos puede contener información personal. Quiere decir que si el sistema prevé que el fichero que va a enviar o la muestra que va a enviar puede contener alguna información personal nuestra, pues antes nos avisaría. Esto ya es un tema de privacidad que vosotros tenéis que decidir si realmente queréis enviar estas muestras o no. Teóricamente, enviando las muestras el equipo estará más seguro y estaremos más seguros ante virus, pero siempre podéis tener la opción de simplemente pinchar aquí y desactivar esta opción. Es decir, no enviar ninguna muestra y dejar, por ejemplo, la protección en tiempo real y la protección basada en la nube. Esto ya es una decisión que tiene que ver mucho con la privacidad y es una decisión del usuario. Entonces, nos quedarían dos opciones más por ver aquí del antivirus, que sería por un lado lo que son las exclusiones. Aquí podemos agregar o quitar exclusiones, es decir, ficheros o carpetas que no queremos que el antivirus las detecte, porque por ejemplo podemos tener algún fichero que lo puede detectar siempre como virus no siendo virus. Pues aquí, por ejemplo, lo podemos agregar como una exclusión para que se lo salte directamente. Aquí lo que tiene que ver con las notificaciones, que por un lado, tenemos aquí las notificaciones de Windows Defender que están activadas. Es decir, si encontramos alguna actividad reciente, pues nos va a avisar. Evidentemente, claro, pues eso es lo que queremos. Estas otras notificaciones tienen que ver con el firewall, que es otro elemento de seguridad que además vamos a ver, el firewall de Windows lo vamos a ver en una clase por separado, con lo cual aquí esto no lo vamos a tocar porque además
El antivirus y el firewall son dos elementos diferentes. Los dos están relacionados con la seguridad de Windows, pero una cosa es el antivirus y otra cosa es el firewall. Lo que el firewall realmente se dedica a controlar lo que es la entrada y salida, lo que es el flujo de datos de salida y de entrada al ordenador. Realmente son dos cosas diferentes, aunque ambas están relacionadas con la seguridad. Bueno, y esto es lo que tiene que ver con la configuración del antivirus. Si volvemos aquí, tenemos una última opción en el antivirus que nos habla sobre las actualizaciones de protección. Las actualizaciones son evidentemente las actualizaciones del propio antivirus. Si nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos una definición de virus determinada, si mañana, por ejemplo, sale un virus nuevo, evidentemente para ese virus no estamos protegidos, pero lo estaremos en el momento que salga una actualización, a lo mejor 2 días después, o 2 días después, o 3, o los que sean, ¿no? Eso a nivel de días no puedo saber yo cuántos días va a tardar en salir una actualización para un determinado virus, pero sí que las actualizaciones, según van saliendo, pues van actualizando los nuevos virus, y entonces el antivirus va detectando las amenazas más recientes. Entonces esto realmente se hace de forma automática, es decir, no tenemos que hacer nada. Si veis aquí, dice que la versión de este fichero de definiciones, bueno, pues aquí está el número de versión, y realmente que bueno, no nos dice nada porque es un número de versión que así a primera vista no nos dice nada, pero sí que nos dice, por ejemplo, que está creada el sábado 15 de abril de 2017 y la última actualización pues ha sido en la misma fecha, 15 de abril de 2017. Es decir, esto se va a realizar de forma automática. El sistema Windows 10 va a actualizar el antivirus de forma automática, porque evidentemente un antivirus desactualizado no nos sirve para nada, tiene que estar actualizado con las últimas definiciones de virus, y lo va a realizar de forma automática, pero siempre podemos nosotros, por ejemplo, hacer una búsqueda manual. Si por ejemplo sospechamos o vemos que la última actualización es de hace mucho tiempo, pues podríamos directamente buscar actualizaciones de estas definiciones de virus de forma manual, simplemente pinchando aquí en este botón. Bueno, y esto sería todo lo que tiene que ver con este antivirus de Windows 10. Como digo, existen otras opciones de antivirus. Habitualmente, pues los usuarios suelen utilizar antivirus de empresas de compañías de terceros, que se los descargan o bien contratan pues un paquete directamente por un tiempo limitado, dependiendo de cada opción, e instalan, ya os digo, un antivirus de una compañía de terceros, que es también otra posibilidad. Por un lado, lo que tenéis que saber es que Windows 10 también trae un antivirus, y este antivirus de luego es bastante eficaz. Entonces ya queda en decisión vuestra el decir, bueno, me fío realmente de cómo funciona este antivirus de Windows 10 o prefiero a lo mejor instalar el antivirus de tal compañía. Eso ya es una decisión vuestra, pero que sepáis que esta opción que nos ofrece Microsoft en Windows 10 es también 100% válida y funciona muy bien. Un firewall, también llamado cortafuegos, es una aplicación que limita, restringe o permite la entrada o salida de datos de red en nuestro equipo. Es decir, mediante un firewall podemos bloquear una aplicación para que no pueda enviar datos de red o no pueda enviar datos a la red, o que tampoco pueda, por ejemplo, recibirlos. Incluso podríamos afinar más la configuración y podríamos bloquear una aplicación para que no pudiese enviar datos a un cierto servidor o a través de un cierto puerto, etc. Windows, en este caso Windows 10, pero también las versiones anteriores de Windows, traen un firewall por defecto instalado en nuestro equipo, que la verdad es bastante completo. También existen firewall y cortafuegos de empresas de terceros que se dedican especialmente a temas de seguridad, pero ya digo que, bueno, por defecto Windows ya trae un firewall propio instalado, y es el que vamos a ver en esta clase. Para poder configurar el firewall de Windows tenemos que utilizar el centro de seguridad de Windows Defender, que como hemos visto es una aplicación que engloba diferentes temas o diferentes herramientas relacionadas con la seguridad en Windows 10 concretamente. Entonces, para eso nos vamos aquí al menú de inicio, ponemos Defender y nos muestra el centro de seguridad de Windows Defender. Lo abrimos, vamos a abrir un poquito más esta ventana para que se vea mejor, y aquí en el menú lateral vemos que tenemos un apartado que dice Firewall y protección de red. Bueno, pues aquí aparece todo lo que tiene que ver con el firewall o cortafuegos de Windows. Lo primero de todo, vemos que aquí tenemos dos grupos que, como veis, nos dice red privada y red pública.
Hay que decir que Windows diferencia o engloba las conexiones de red que nosotros utilicemos en dos grupos, en los privados y en los públicos. Las conexiones de red privadas son aquellas, por ejemplo, pues la conexión que tenemos en nuestra casa es una red privada que solo utilizamos nosotros, de ahí que sea privada. Entonces, cuando nosotros nos conectemos a una conexión de red que sea nueva, pues Windows nos preguntará si es una red privada o es pública. Nosotros podemos configurarla como privada o pública, nuestra conexión, y en el caso de que sea privada, pues la englobará en este grupo, o en el caso de que le digamos que es una conexión de red pública, pues la englobaría aquí. Ya digo que, por ejemplo, una conexión de red privada pues puede ser el wifi de nuestra casa, y una conexión de red pública que tendríamos de configurarla en este grupo, pues sería, por ejemplo, pues una conexión wifi de una cafetería o del aeropuerto, por ejemplo, o cualquier red que sea realmente pública, que no solo utilicemos nosotros o gente que nosotros conozcamos, sino que pueda utilizarla realmente cualquiera. No solo redes abiertas, sino también redes que lleven una contraseña, pero que puedan ser utilizadas por infinidad de usuarios realmente, porque sea una red de uso público. Entonces, bueno, sabiendo esto, Windows ya os digo que diferencia a la hora de configurar el firewall, bien si la conexión es privada o es pública. Si entramos aquí en la red privada, como vemos, me dice que redes privadas activas y me muestra la conexión del wifi de mi casa, porque es la conexión a la que yo estoy conectado ahora mismo, y luego me dice que el firewall de Windows para las redes privadas está activado, lo cual, bueno, así es como viene por defecto, y además es lo recomendable, a no ser de que por algo en especial tengamos que desactivar el firewall, pues por seguridad realmente siempre hay que tenerlo activado. Luego aquí abajo tenemos una opción que nos permite bloquear las conexiones entrantes. Esto igualmente, a no ser de que tengáis que utilizarlo, bloquear las conexiones entrantes, o sea, de entrada al equipo, por algún motivo muy específico, pues no tenéis por qué activarlo, no tenéis por qué bloquear las conexiones entrantes, porque bueno, la mayoría de aplicaciones, sobre todo aquellas que necesitan datos de internet, no van a funcionar. Entonces, esto, a no ser de que lo necesitéis, realmente no tenéis que bloquear nada. Y el firewall, por supuesto, siempre activado. Lo mismo ocurriría cuando hablamos de redes públicas. Si os dais cuenta, exactamente la configuración o lo que se muestra es exactamente igual, nada más que distingue las redes públicas de las privadas. Aquí, para las redes públicas, pues por ejemplo me dice que no estoy conectado a una red pública, evidentemente porque estoy conectado al wifi de mi casa, y el firewall de Windows para redes públicas también está activado. Lo mismo exactamente aquí, que permite bloquear las conexiones entrantes para redes públicas. Exactamente la configuración, como veis, tanto para redes privadas como públicas es exactamente lo mismo, las opciones son las mismas, nada más que Windows 10 diferencia entre dos grupos y permite configurar diferentes opciones, bien si es una red privada o bien si es una red pública. Bien, luego lo siguiente que tenemos aquí sería un enlace que nos dice permitir una aplicación a través del firewall. Bien, si le damos aquí, minimizamos y vemos que nos ha abierto una ventana donde aparece un listado de aplicaciones. Aquí realmente lo que podemos configurar es el funcionamiento del firewall para aplicaciones individuales, es decir, podemos permitir o bloquear a una aplicación de forma individual a través de este listado. Lo primero de todo, tenemos aquí este botoncito que dice cambiar la configuración y aparece un escudito, porque para poder cambiar la configuración de este listado tenemos que tener permisos administrativos, o sea, tenemos que utilizar una cuenta de administrador. Por eso aparece este escudito aquí y nos dice que pulsemos el botón. Si yo pulso aquí, pues ya podría realizar cambios en esta lista. Como os venía diciendo, para muchas de estas cosas que estamos haciendo, estas últimas clases que estamos dando sobre configuración, seguridad, etcétera, tenemos que utilizar una cuenta de administrador, ya que una cuenta normal no nos va a permitir modificar aquí nada. De hecho, ya veis que para poder hacer cambios en la configuración hay que apretar aquí este botoncito, y para ello hay que ser administrador, por eso tenemos aquí el escudo. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos ver aquí diferentes aplicaciones listadas. Por ejemplo, podemos ver el navegador Google Chrome, el cual nos dice que bueno, está aquí listado y que tiene permitidas tanto las conexiones privadas como públicas. Si nosotros queremos bloquear las conexiones de Google Chrome, simplemente desactivaríamos aquí. Como veis, ya no están permitidas ni las conexiones privadas ni las públicas para Google Chrome. Es decir, si yo ahora mismo abro el navegador de Google Chrome, pues no se podría comunicar ni enviando datos ni recibiéndolos. Evidentemente es un navegador web, no tendría sentido bloquearle. Así que dejémoslo activado, y lo vamos a activar tanto para redes privadas, es decir, por ejemplo, las redes de casa, por ejemplo, el wifi de casa, como para redes públicas, es decir, cuando esté, por ejemplo, en una cafetería utilizando el navegador.
Bueno, luego la forma de incluir aplicaciones aquí sería mediante este botoncito que dice permitir otra aplicación. Si yo le doy aquí, por ejemplo, puedo buscar directamente el ejecutable de una aplicación. En este caso me voy a ir a esta aplicación que estábamos viendo, que es el GIMP, que ya la tenía seleccionada, que bueno, es una aplicación de diseño gráfico. Y entonces lo que voy a hacer es simplemente seleccionar este GIMP 2.8.exe, que es el ejecutable que permite abrir la aplicación. Lo selecciono, le doy aquí a agregar y ya veis que me aparece aquí. Sería este realmente, que es el nombre de GIMP pero ampliado. Entonces aquí, por ejemplo, por defecto me permite las conexiones en privado, pero no me permite las conexiones para redes públicas. Me permite, por ejemplo, conectar que GIMP envíe datos y los reciba si estoy en una conexión privada, por ejemplo la de casa, pero no permite el cortafuegos que GIMP envíe ni reciba datos si estoy en una conexión pública, por ejemplo si estoy en un aeropuerto o una cafetería. Si quiero desactivar lo que es la configuración de GIMP aquí en el cortafuegos, pues simplemente tendría que desactivarlo así. Si lo desactivo así, pues simplemente no permitiría las conexiones ni privadas ni públicas. Si quiero, por ejemplo, permitirle todo tipo de conexiones, pues bueno, pues tendría aquí la privada activada y aquí, por ejemplo, le permitiría también en una conexión de tipo público. Y así sería, esa sería la forma realmente de bueno, pues incluir o modificar opciones que tengan que ver con una aplicación determinada de forma individual aquí en el cortafuegos. Entonces podemos permitir que se comunique a través de la red, bien en un tipo de conexión o un tipo de otro. Si quiero, por ejemplo, eliminar una aplicación de este listado, pues simplemente le daría aquí a quitar, por ejemplo, me dice que estoy seguro, le digo que sí y la aplicación desaparecería. Bien. Entonces, siguiendo con el centro de seguridad de Windows Defender, con este apartado del firewall, otra de las opciones que también son interesantes es esta que dice aquí de configuración de notificaciones del firewall, que si le doy, como veis, bueno, aparecen dos grupos. Por un lado me habla de las notificaciones del antivirus, que bueno, eso lo vemos en la clase que tiene que ver con el antivirus, y aquí tenemos el apartado que tiene que ver con el firewall. Entonces lo que se refiere este apartado se refiere a notificaciones, es decir, a notificaciones que nos envía el sistema relacionadas con el firewall. Normalmente esas notificaciones aparecen aquí en el centro de actividades y bueno, simplemente me dice notificarme cuando el firewall de Windows bloquea una aplicación. Entonces está activado, es decir, si yo desactivo esto, pues si el firewall de Windows bloquea una aplicación por seguridad, pues directamente no me diría nada. Es decir, al haber desactivado las notificaciones, el firewall de Windows operaría y haría su trabajo, pero a mí no me notificaría de nada. Entonces, realmente esto no me interesa, porque me interesa que el firewall me diga realmente si está bloqueando una aplicación. Es decir, si yo estoy en una aplicación y el firewall de Windows me la bloquea, pues yo quiero saber que esa aplicación me la ha bloqueado, y si yo decido posteriormente dar acceso a esa aplicación a la conexión de red, pues puedo hacerlo de forma manual. Así que, bueno, esto por defecto ya os digo que viene activado, tanto si es un firewall privado como público, es decir, si estamos en una conexión privada o pública, viene activado por defecto. Y bueno, yo no os recomiendo que lo desactivéis porque evidentemente siempre interesa que recibir estas notificaciones y estar informado de lo que está pasando. Entonces, bueno, ya por último, referente al firewall de Windows, lo que sí os voy a mostrar es que realmente podemos hacer lo mismo, como siempre, a través del panel de control clásico de Windows. Si abrimos el panel de control y nos vamos por donde dice al apartado de sistema y seguridad, vemos que tenemos también otro apartado, un subapartado que dice firewall de Windows. Si entramos aquí en este firewall de Windows, pues nos vamos a encontrar con opciones muy similares a lo que estábamos viendo. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con redes privadas y por otro lado todo lo que tiene que ver con redes públicas. Aquí me dice el estado del firewall, las conexiones, las redes privadas activas que tengo, etcétera. Y desde aquí, por ejemplo, podría hacer cosas como activar o desactivar el firewall, cambiar la configuración de las notificaciones o permitir una aplicación o una característica a través del firewall de Windows, que es lo que hemos visto antes cuando hemos añadido o cuando hemos agregado el GIMP. Si le doy aquí, pues como veis es el listado que hemos estado viendo antes. Así que nada más, esto sería todo en cuanto a lo que tiene que ver con el firewall o cortafuegos de Windows.
Cuando se publicó Windows 10, uno de los puntos que levantó más controversia de este sistema operativo era el tema de la privacidad. Los usuarios se quejaban de que el sistema operativo enviaba muchos datos personales a los servidores de Microsoft, y Microsoft se defendía de estas acusaciones diciendo que era necesario para el uso de muchas de las funcionalidades nuevas del sistema operativo, como pueden ser Cortana o muchas funcionalidades y características que se incluyen de nuevas en este sistema operativo. Lo que está claro es que a nivel de privacidad el sistema operativo puede enviar muchos datos, pero sí que es verdad que a nivel de configuración tenemos un nivel muy alto de configuración de la privacidad. De forma que si nos vamos aquí al menú de inicio y abrimos el panel de configuración, pues vemos que tenemos una sección entera dedicada a la privacidad. Este apartado de aquí está relacionado al 100% con lo que tiene que ver la privacidad, es decir, con qué se hace realmente con nuestros datos. Entonces, como podéis ver, tiene un montón de apartados y podemos configurar la privacidad a nivel de qué hacemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ubicación, con nuestra cámara. Por ejemplo, podemos permitir que las aplicaciones usen el hardware de la cámara, e incluso decir qué aplicaciones pueden usarlo, cuáles no. Lo mismo para el micrófono, lo mismo a nivel de notificaciones. Podemos permitir que las aplicaciones tengan acceso a nuestras notificaciones como usuario, y así tenemos un montón de opciones. Todas ellas están relacionadas con el uso de la privacidad, con el uso de nuestros datos privados o de nuestros datos como usuario, como persona realmente en el sistema operativo. Entonces, es cierto que Windows 10 utiliza muchos datos privados para muchas de las funcionalidades del sistema operativo, envía muchos datos, pero también es cierto que podemos bloquear muchísimos de esos datos, muchos de los envíos de esos datos a través de este panel de configuración de la privacidad, porque ya veis que es muy detallado y tiene muchísimos apartados. No vamos a ver los apartados uno por uno porque, como digo, son muchos, y aparte en cada actualización y cada vez que el sistema operativo saca nuevas funcionalidades o amplía unas u otras, o simplemente saca nuevas características, pues este panel de configuración también cambia. Y lo que podamos ver hoy, por ejemplo, a nivel de un apartado, puede variar en la próxima actualización dentro de unos meses, o pueden eliminar un apartado, poner otro, etcétera. Porque, si realmente vemos el sistema operativo, yo por ejemplo lo utilicé cuando se estrenó, cuando salió realmente al mercado, y por ejemplo esta parte de privacidad ha variado bastante, y van saliendo en cada actualización, se van incorporando y se van modificando estos apartados, y realmente verlos uno por uno no tiene mucho sentido. Lo que sí que os recomiendo como usuario es que primero sepáis que aquí en el panel de configuración tenéis un apartado completo dedicado a la privacidad, y que es muy conveniente que, sobre todo la primera vez que utilicéis el sistema operativo, una vez instalado, vayáis aquí al apartado de privacidad y vayáis apartado por apartado leyendo realmente y aceptando unos términos o no. Porque también esto no es únicamente una configuración que yo os pueda a vosotros decir, esto tenéis que permitir, por ejemplo, que estas aplicaciones vean la cámara, que no la vean. Esto ya es una decisión vuestra, porque yo a lo mejor puedo permitir que las aplicaciones usen mi cámara, por ejemplo, no tengo ningún problema en ello, pero puede que otros usuarios no quieran que esto sea así y no quieran someter o arriesgar esa privacidad realmente, porque no les merezca la pena. Entonces sí que es una decisión privada de cada usuario el entrar aquí en esta configuración de la privacidad, ir apartado por apartado y ir sopesando realmente qué datos que quieren enviar, qué datos no quieren enviar, y si realmente el uso de esos datos merece la pena a cambio de las características que van a conseguir. Entonces ya os digo que os recomiendo encarecidamente que, sabiendo dónde está este apartado de privacidad, entréis en él, recorráis todas las opciones que tienen, y que esto lo configuréis muy a vuestro gusto, porque realmente es una cosa muy personal. Yo os digo que hay apartados de todo tipo, podéis configurar lo que se hace exactamente con todo, con vuestros contactos, por ejemplo, aquí podéis permitir que las aplicaciones tengan acceso a los contactos, o incluso de forma individual qué aplicaciones pueden tener acceso a los contactos o cuáles no. Ya veis que el nivel realmente de personalización de la privacidad es muy alto, y aunque los usuarios realmente nos quejamos de que Windows 10 trata la privacidad un poco así a la ligera, en el sentido de que enviamos muchos datos a los servidores de Microsoft, pero es cierto que también tenemos muchas funcionalidades que necesitan de estos datos, y también es cierto que podemos configurar el grado de privacidad muy al detalle. Entonces ya sabemos que este apartado está aquí, y yo desde luego
no solo como profesor de este curso, sino como usuario también os recomiendo que echéis un vistazo a todos los apartados que hay aquí dentro de la privacidad, y aunque viene una configuración por defecto, pues vosotros realmente le echéis un vistazo, veáis lo que os conviene y lo que no, y si hay algo, por ejemplo, que no os guste, pues bloqueéis ese envío de datos o configuréis la privacidad como vosotros veáis a vuestro gusto. Algo que todos los usuarios deberíamos de hacer es realizar copias de seguridad de forma periódica y de forma automática. Porque imaginemos, si tenemos archivos con información importante o archivos que no queremos perder por el motivo que sea, pues en un momento dado podemos tener una avería en nuestro disco duro, podemos borrar estos archivos de forma accidental, y si no tenemos una copia de seguridad sería un problema, pero si tenemos una copia de seguridad simplemente podemos restaurarlos desde nuestra copia y se acabó el problema. Entonces, para realizar copias de seguridad en Windows 10 existen herramientas externas, aplicaciones de empresas de terceros, pero Windows 10 nos provee dos aplicaciones que son más que suficientes para realizar copias de seguridad a nivel personal. Una de ellas es la aplicación que recomienda Windows 10, que es el historial de archivos. Y la otra herramienta sería una herramienta heredada o una aplicación heredada que viene de Windows 7, que se llama Copias de Seguridad y Restauración, que como digo es una aplicación que ya se utilizaba en Windows 7 para realizar copias de seguridad, y todos aquellos usuarios que vengáis de Windows 7 y que os resulte cómoda esta aplicación, pues podéis seguir utilizándola aquí en Windows 10, porque como digo, Windows 10 trae preinstaladas ambas aplicaciones y las dos sirven exactamente para lo mismo, para realizar copias de seguridad. Por un lado el historial de archivos y por otro lado las copias de seguridad de Windows 7. En esta clase vamos a ver cómo podemos realizar una copia de seguridad de una forma muy sencilla con ambas aplicaciones. Primero vamos a ver el historial de archivos y luego vamos a ver las copias de seguridad de Windows 7. Bueno, entonces primeramente vamos a ver todo lo que tiene que ver con el historial de archivos de Windows 10. Para ello nos vamos aquí a Inicio, Configuración, y dentro de la configuración nos vamos donde dice Actualización y Seguridad. Aquí dentro nos vamos al apartado que dice Copia de seguridad. Y esto sería todo lo que tiene que ver con el historial de archivos. Aquí, como veis, dice copia de seguridad con historial de archivos. Poner en marcha este historial de archivos y empezar a hacer copias de seguridad es tan sencillo como agregar una unidad de destino. Es decir, aquí tenemos que decirle en qué unidad o en qué disco queremos almacenar nuestras copias de seguridad. Como veis, aparecen diferentes discos externos y no aparece el disco C, ya que en el disco C o el disco de sistema va a haber archivos originales, es decir, archivos que van a incluirse en la copia de seguridad. Entonces, por conveniencia, realmente por propia seguridad, es mejor tener los originales en un disco y las copias de seguridad en otro disco. Así, si uno de los discos, por ejemplo, se avería, siempre tendremos una copia en el otro. Entonces, bueno, como digo, yo voy a utilizar el disco W, que es un disco externo, como he dicho, y voy a decirle que me almacene las copias de seguridad aquí en W. Entonces simplemente lo selecciono, y una vez que lo he seleccionado, automáticamente se van a activar las copias de seguridad mediante el historial de archivos en esa unidad W. Como veis, ha tardado unos segundos y automáticamente pues ya está activado las copias de seguridad. Ya realmente podría cerrar esta ventana y el sistema automáticamente me va a realizar copias de seguridad mediante el historial de archivos de forma automática, de forma periódica, en segundo plano, sin que yo tenga que intervenir realmente, y las va a almacenar en el disco W, que es el que le he dado. De todas formas, bueno, si queremos desactivar en cualquier momento el historial de archivos, sería tan sencillo como darle aquí y se desactiva y ya no realiza copia de seguridad. Si queremos volver a activarlo en cualquier otro momento, pues le volvemos a dar y ya tenemos activadas otra vez las copias de seguridad con el historial de archivos. Si queremos afinar un poquito más este historial de archivos, estas copias de seguridad, simplemente nos iremos aquí al apartado de opciones, de más opciones. Y aquí, por ejemplo, podemos, vemos realmente el espacio total que tenemos en ese disco. Y tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos hacer una copia de seguridad de forma manual. Si yo pincho aquí este botón, pues realizaría una copia, forzaría la ejecución de una copia de seguridad en este mismo momento, es decir, en el momento que apriete el botón. Como digo, esto no es necesario porque el sistema va a realizar estas copias de seguridad de forma periódica, en segundo plano, y bueno, no es necesario realmente forzar el inicio de las copias de seguridad porque ya las va a realizar él de forma periódica. De hecho, aquí, si os dais cuenta, aparece
el periodo que va a separar cada copia de seguridad. Aquí dice realizar una copia de seguridad de mis archivos cada hora, que es el tiempo predeterminado, o puede ser cada 10 minutos, que sería el intervalo más corto, o una vez al día, que sería el intervalo más largo. Por defecto, pues va a mirar qué archivos han cambiado y cuáles tiene que guardar en la copia de seguridad, pues cada hora. Vamos a dejar así la opción que tiene predeterminada. Y luego aquí tenemos otra opción que es cada cuánto mantiene o cuánto tiempo mantiene realmente las copias de seguridad en el disco W, que es el disco donde se almacenan. Pues podemos decirle, por defecto aparece para siempre, que no se borran nunca, pero podemos decirle, por ejemplo, que nos las almacene hasta que se necesite espacio. Esto quiere decir que en el momento que el disco W esté lleno, es decir, se nos haya llenado ya con copias de seguridad, pues lo que va a hacer es ir eliminando las copias de seguridad más antiguas para poder dejar espacio en el disco y poder ir guardando nuevas copias y así. También podemos decirle que nos guarde solo copias de un mes, de 3 meses, etcétera. Esto como queramos. Por defecto, pues aparecen copias de seguridad cada hora y las almacena para siempre. Estos serían los valores por defecto. Y luego todo esto que aparece aquí son las carpetas que automáticamente el sistema me ha incluido, es decir, se va a realizar copia de seguridad de todas estas carpetas que hay aquí. Incluso puedo agregar nuevas carpetas simplemente pinchando aquí. También tengo un apartado para excluir carpetas, es decir, para decirle, por ejemplo, dentro de la carpeta música, si hay una carpeta que quiero que se excluya, que no me la copie o no me haga copia de seguridad, pues la indicaría aquí. Y bueno, y simplemente si, por ejemplo, en un momento dado quiero dejar de utilizar la unidad W para almacenar mis copias de seguridad, pues simplemente le doy aquí y dejaría de usar la unidad, como dice. Ya veis que realmente es muy sencillo, porque es que simplemente esto que estamos viendo son las opciones, pero realmente poner en marcha las copias de seguridad simplemente es darle la letra de nuestro disco externo y automáticamente ya se activan y por defecto nos coge pues todas esas carpetas que hemos visto aquí. Si luego hay otras carpetas que no están incluidas y que queremos incluir nosotros, pues simplemente le damos aquí a agregar una carpeta y incluimos pues todo lo que no aparezca aquí. Luego también tenemos una configuración avanzada de este historial de archivos que, como os dais cuenta, aparece dentro del panel de control. En el panel de control encontramos dentro de su apartado de sistema y seguridad, pues encontramos dos secciones, por así decirlo, relacionadas con las copias de seguridad. Por un lado está el historial de archivos, que es este que hemos visto, y por otro lado están las copias de seguridad y restauración de Windows 7. Que son estas de aquí que vamos a ver ahora, que es, como decía, el sistema que viene heredado ya de Windows 7 para realizar copias de seguridad. Entonces, si queremos afinar, por ejemplo, un poco más o queremos ver más opciones relacionadas con el historial de archivos, pues nos iríamos aquí. Y bueno, aquí como veis nos aparece, por ejemplo, qué es lo que se va a copiar qué es lo que va a copiar el historial de archivos en nuestro disco W. Pues vemos que nos va a guardar lo que son las bibliotecas, el escritorio, los contactos y los favoritos. Y nos lo va a copiar pues en el disco W, que es el que realmente le hemos dicho que nos utilice. Aquí nos dice cuánto espacio tenemos disponible, la última vez que se copiaron y la fecha y la hora de la última copia de seguridad, y aquí por ejemplo podríamos desactivarlo. Desde aquí también tenemos la opción de excluir carpetas, como veis, de seleccionar otra unidad, etcétera. Simplemente excluir carpetas pues sería igual, lo que hemos visto exactamente igual en el panel de configuración, pero aquí visto en el panel de control. Es decir, son dos formas de verlo, como ya sabemos, pero que al final en la práctica es exactamente lo mismo. Y todo esto sería pues lo que tiene que ver con el historial de archivos. Como veis, pues es muy sencillo de utilizar. Y luego también tenemos pues las copias de seguridad y restauración de Windows 7, que es para todos aquellos que estéis acostumbrados a utilizarlo, o simplemente si lo probáis y os gusta más que el historial de archivos, pues también podéis utilizarlo. Son dos formas de realizar copias de seguridad y las dos son igual de válidas. Aquí, para configurar una copia de seguridad, simplemente nos iríamos aquí donde aparece la configuración de la copia de seguridad y le daríamos los valores. Como vais a ver, es un wizard donde vamos poniendo diferentes opciones y de lo que vamos queriendo que nos copie, dónde queremos que lo copie, cada cuánto, etcétera, y no tiene tampoco ninguna complicación. Lo primero que tiene aquí, por ejemplo, nos dice dónde deseamos guardar la copia de seguridad. En este caso le decimos, por ejemplo, W, en el disco W externo. Le damos a siguiente. Le podemos decir que la copia de seguridad sea de lo que nosotros queramos elegir, o podemos dejar a Windows que elija las carpetas que él crea que hay que hacer copia de seguridad. En este caso yo, por ejemplo, prefiero elegir yo las carpetas que quiero copiar o que quiero, por así decirlo, pues reservar en la copia de seguridad. Entonces le digo que me deje elegir, le doy a siguiente.
Y aquí me aparece pues diferentes opciones de todo lo que puedo guardar. Por ejemplo, pues diferentes bibliotecas, carpetas, etcétera. Incluso aquí pues puedo elegir, dentro de los discos, puedo elegir directorios determinados donde tenga cosas que yo crea que son importantes. También podemos decirle que nos incluye una imagen de sistema de las unidades, por si tenemos, si tenemos que recuperar Windows en algún momento. Y simplemente pues le daríamos a siguiente. Aquí nos hace un resumen de todo lo que hemos seleccionado para meter dentro de la copia de seguridad, y aquí le podemos dar una programación para que se realice cada X tiempo esta copia de seguridad. En este caso le puedo decir ejecutar la copia de seguridad de forma programada, por ejemplo, pues diariamente, una vez a la semana, una vez al mes. Si es por ejemplo a la semana, pues le puedo decir qué día, por ejemplo el lunes, martes, miércoles, etcétera. Si es todos los días, pues le puedo decir a tal hora, etcétera. Y una vez que lo tenga, pues simplemente le doy a aceptar, y aquí quedaría por ejemplo programación todos los días a las 8, por ejemplo. O si no quiero ninguna programación, que quiero hacerlo de forma manual, cosa que no es recomendada, porque siempre es mejor que haga las copias de seguridad pues cada X tiempo, pero que lo haga de forma automática, y así nos evitamos el tener siempre copias de seguridad actualizadas, independientemente de que a nosotros se nos olvide, que al final se nos acaba olvidando realizar las copias de seguridad. Entonces siempre es mejor programarla. Pero bueno, incluso así podemos decirle que simplemente de forma manual lo guardamos, y como veis pues queda así. Aquí dice siguiente copia de seguridad no programada. Podemos hacerla así, pinchando aquí directamente de forma manual, o bien podemos activar la programación. Si activamos la programación dándole aquí, pues automáticamente elegimos una fecha y una hora, o un periodo determinado, cada cuánto queremos que se haga, y listo. Por ejemplo, aquí dice todos los días a las 8. Pues es la programación que tenía definida anteriormente, pero podemos, como hemos visto, cambiarlo rápidamente desde aquí. Es decir, desde esta opción de cambiar la configuración le damos, y aquí nos vamos con el wizard directamente donde tenemos la configuración. En este caso aparece diariamente a las 8, pero podemos decirle, por ejemplo, que nos la haga simplemente los lunes a la 1 de la mañana, por ejemplo. Y si le damos aquí a guardar configuración, pues ya veis que siguiente copia de seguridad en este caso me pone el 8 de mayo a la 1, que realmente va a ser lunes y demás. Y aquí me dice programación cada lunes a la 1 de la mañana. Entonces, como veis, son dos sistemas diferentes. No es recomendable, por si acaso alguno lo estáis pensando, realizar copias de seguridad doblemente. Por un lado con las copias de seguridad de Windows 7 y por otro lado con el historial de archivos. No es recomendable porque las copias de seguridad ralentizan el sistema. Es decir, cuando estamos haciendo copias de seguridad, el sistema, aunque lo está haciendo en segundo plano, pero está copiando datos en disco y demás, y está utilizando pues recursos de la máquina. Entonces ralentiza la máquina, y utilizar dos copias de seguridad realmente es innecesario, porque va a ralentizar muchísimo la máquina, y con una copia de seguridad a nivel personal es más que suficiente. Lo único que, eso sí, pues tenemos que acordarnos de elegir uno de estos dos métodos. Tanto por un lado puede ser el historial de archivos de Windows 10, o por otro lado la copia de seguridad de Windows 7, el que más nos guste, pero configurar uno de estos métodos y dejar nuestras copias de seguridad configuradas. Como veis, es muy sencillo, y pues no tiene ningún misterio. Os animo a que probéis, a que practiquéis con ambos métodos y elijáis el que más os guste.